y queremos agradecer que nos tome la llamada el psicólogo Luis Fernando Carvajal y muchísimas gracias por ese contacto. Gracias. Buenos días. Hola, muy buenos días, Katy. Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Decíamos al inicio de este programa, Luis Fernando, de las cifras lamentables que tenemos en Sonora respecto al suicidio, de que al año, bueno, o en lo que va del año, 204 suicidios y el año no se ha terminado. Y además de que Sonora tiene un lamentable cuarto lugar en este tema a nivel Así es. nacional. Entonces, ¿qué hacemos en este Día Mundial para la Prevención del Suicidio? ¿Qué podemos hacer todos, no solo las personas que se encuentran en una circunstancia emocional complicada? Precisamente creo que acabas de utilizar la palabra adecuada. ¿Qué hacemos todos? Desafortunadamente el tema del suicidio ha sido un tema que por mucho tiempo se ha considerado solamente específico de la salud mental, es decir, de psiquiatría y de psicología. Sin embargo, esto no es así. Hoy la OMS y la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, así como todas las personas que trabajan estudiando este fenómeno, sostienen que definitivamente este tema, que es un problema de salud pública a nivel mundial, debería de tenernos insertos a todos, gobierno, educación, sociedad, iglesia, trabajando en conjunto para poder prevenir. Fíjate que efectivamente México está en el lugar número 22 a nivel mundial, lo que nos ubica en una posición leve, no es muy grave, pero se ha visto la constante en el crecimiento y que se ha mantenido el suicidio. Hay estados que obviamente están en una situación mucho más crítica. Sin embargo, lo que hay que observar es que la tasa de suicidio se está presentando principalmente en jóvenes de 20 a 24 años y coincide con hombres de 20 a 24 años. Es decir, tenemos como característica que los jóvenes en una edad productiva en la cual deberían estar insertos en algún contexto laboral o estar estudiando, pues resulta que son jóvenes que están terminando con su vida. Y obviamente eso cuestiona los estándares y los indicadores de bienestar que un país tiene, ¿no? Tan es así que en México ya por primera vez en la historia ha generado un programa nacional de prevención de suicidio, Katy, que creo que esa es la gran aportación que todos estábamos esperando, donde se establece y se plantea poder tener un observatorio en materia de suicidio para poder analizar el fenómeno, crear mesas de análisis, pero además se está pidiendo todo el diagnóstico desde el momento en el que una persona está llegando con un síntoma de ansiedad y depresión a las diversas unidades de salud, estamos hablando de la atención primaria, y que todos los médicos y enfermeras cuenten con los elementos para poder identificar estos síntomas y que inmediatamente se le proporcione la ayuda a las personas, porque recordemos que hay un desfase enorme. En el mundo muy pocos psicólogos y psiquiatras para trabajar la salud mental, de tal manera que una persona cuando tiene alguna manifestación, ya sea de ansiedad o depresión, y que además está presentando una ideación suicida o una conducta suicida, a veces pasan meses para que puedan recibir atención. Entonces, esta brecha que se ha creado ha dado lugar a que se haga un cono en esta parte específico con estas personas que están presentando esta situación. Creo que es muy importante hablar del tema como lo estamos haciendo con los medios en este momento, decirle a las personas que pueden acudir a las clínicas de atención, a los hospitales, a la infraestructura que Sonora tiene en las diversas unidades de salud, también de la Dirección de Salud Mental. Y bueno, que también sepan que hay profesionales de la salud que ahorita se están capacitando en materia de prevención e intervención en suicidio. Sí, y cuando, Luis, ¿cuándo podemos o cómo podemos identificar a una persona que está mostrando señales? ¿Qué señales comienza a enviar, por ejemplo, un joven que puede identificar el padre en el caso de los jóvenes? O todas las señales, a lo mejor de un adulto mayor o de una persona de otra edad, ¿suelen ser las mismas o varían Sí, según la edad? sí varían. Mira, que esta es una pregunta muy interesante porque en los niños, Katy, Sí. vamos a encontrar una característica que es la irritabilidad. Es decir, ante cualquier situación
se molestan, se enojan y los papás generalmente manifiestan que antes los niños no estaban en esa situación. Dice, de un tiempo para acá lo veo que se molesta por cualquier situación y la irritabilidad es un síntoma de una depresión. Incluso algunos papás nos dicen, es que se volvió hiperactivo. Digo, un niño que tiene un trastorno de hiperactividad no surge de un día para otro. Es decir, si ese exceso de actividad que el niño tiene no era antes o se ha presentado de unos meses, incluso unas semanas, en las últimas 2 semanas, nosotros tendríamos que estar pensando posiblemente en algunos datos de depresión, ¿no? Eso es como para Sí. puntualizar, pero también es importante comentar que las personas cuando están en una depresión tienen una dificultad para poder expresar los afectos y nosotros vemos en ellos la cara como de indiferencia, como no sabemos si están contentos, alegres o qué está pasando con ellos, ¿no? De hecho, a veces usamos la palabra coloquialmente como se está como raro, dicen las personas, ¿no? Entonces esto es muy importante que nosotros lo podamos identificar porque hay 3 momentos en un acto suicida. El primero tiene que ver con la ideación, es decir, cuando las personas comienzan a utilizar frases y nos dicen estarían mejor sin mí, la vida no tiene sentido, ya quiero descansar, no me gusta esta vida, soy una carga. Cuando nosotros escuchamos estas frases, verdaderamente estamos escuchando deseos de muerte y a eso se le llama ideación suicida. E incluso este es un punto importante porque hay personas que pueden demorar años o bien no cometer un acto suicida, pero tener la ideación. Estamos hablando de personas que pueden llegar a tener 5 años con una ideación suicida antes de llegar a consumar un acto suicida. Después, la persona no solamente dice, sino que hace. Y pasamos a la segunda parte que se llama conducta suicida, que es cuando las personas comienzan, por ejemplo, a autolesionarse, a lastimarse, a herirse, incluso buscan riesgos y peligros, exponiéndose a situaciones en las que potencialmente pueden terminar con su vida. De igual manera, esto se tiene que observar y puntualizar y solicitar un apoyo, una ayuda cuando vemos que las personas están tratando de lastimarse o de herirse. Y el tercer punto sería cuando el suicidio ocurre. En las 2 primeras fases, que es en la ideación, y en la segunda, cuando ocurre la conducta suicida, tenemos oportunidad de prevenir y tenemos que hacerlo. Es el momento en el que todavía tenemos la posibilidad de rescatar la vida. Y obviamente cuando el tercer momento llega es muy difícil porque el suicidio ya ocurrió y entonces nos tenemos que enfocar a lo que se conoce como posvención, que es poder acompañar y abordar a las familias y a las personas que están viviendo la pérdida de un ser querido por suicidio. En el caso del niño, del menor de edad, ¿comienza esto porque algo está pasando, la química en su cerebro no está bien o de qué está careciendo en casa para que llegue a tener esos pensamientos? Definitivamente en el suicidio convergen factores psicológicos, factores neurobiológicos y obviamente sí tiene que ver con una alteración a nivel de neurotransmisores, principalmente de serotonina y dopamina, que están altamente ligados al comportamiento de nosotros, a la expresión del afecto, de la impulsividad, de la motivación, etcétera. Sin embargo, se ha observado que en el caso de los niños, que este es un tema que casi nunca se quiere abordar y qué bueno que lo tocas, porque poco a poco hemos visto este incremento en los niños en el suicidio. Es importante considerar que muchos de los niños comienzan a sentir el no acobijamiento por parte de la familia, e incluso los niños que están expuestos a una violencia frecuente y recurrente en un contexto en el que ya vivimos que es violento, pero que además tendemos a normalizarlo y no nos damos cuenta que están expuestos a una constante violencia, tanto física como psicológica y sexual. Ese es un elemento que es importante considerar. Entonces, el proceso del suicidio es un proceso autodestructivo que se va construyendo a veces también desde la niñez, por supuesto. Todos los niños que tienen estas situaciones de negligencias por parte de sus cuidadores y que no están dando todas aquellas satisfacciones de necesidades que tienen que ver con la seguridad y que tienen que ver con la salvedad de un niño, potencialmente lo están orillando a un proceso autodestructivo. O sea, me está diciendo Luis que los niños están careciendo de amor,
porque Claro. sabido de casos de niños que constantemente son ¿cómo decirlo? Aparte si no vamos a hablar de la violencia física, sí son constantemente señalados por sus errores, por su comportamiento, constantemente los están regañando. Quizás los mismos papás que no están en casa porque están trabajando, no les ponen atención, o los papás están estresados y entonces están buscando culpables a sus cosas y a veces recae la culpa en los niños y los niños sienten que lo que está pasando en casa es por culpa de ellos y, y, Así es. y no están estos, lo hemos escuchado de los especialistas, pues no es esto también algo que a los niños les hace sentir esa desesperación, que los papás no les estén dedicando el tiempo porque le está absorbiendo el trabajo, porque le está absorbiendo las redes sociales, porque ¿qué está pasando? Y luego ahora con este asunto del estrés por la pandemia, bueno, se vuelve una bomba, ¿no? Sí, mira, esto que tú comentas es muy, muy fuerte porque es la realidad, ¿no? En el mundo existen 300 millones de personas diagnosticadas con una depresión. Esto ya era una pandemia, Katy, pero como la salud mental no se ve, creemos que no existe, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los niños? Los niños siempre requieren una figura de un adulto. El adulto es quien lo orienta, quien le da estructura, quien les da la forma para que ellos se vayan convirtiendo poco a poco en adultos durante las bases de su desarrollo que van a venir. Esto de los niños los ha llevado a veces a situaciones de desesperanza. Tal vez lo que te comento en este momento es fuerte, pero te lo narro como tal. Alguna vez platicando con un menor, abordando lo que intentó terminar con su vida, al preguntarle qué era lo que lo había llevado a tomar esta decisión con un método sumamente agresivo que lo voy a omitir en este momento, me dijo, dígame usted qué razón tengo de vivir si nadie me quiere. Qué Cuando triste. escuchamos esto en un niño, entonces estamos hablando de un conflicto existencial, es decir, ¿qué tuvo que haber evaluado el niño a pesar de su capacidad cognitiva en ese momento, en esta parte de un juicio no completamente estructurado que lo ha llevado a suponer que no es importante y que no tiene un significado en la vida de las personas que están a su alrededor, ni de sus padres, a veces ni de los abuelos o de los tíos? Entonces, poco estamos escuchando a los niños. Recordemos que los niños no son adultos, que un niño, y hoy que está tan estimulado por la tecnología, un niño que tiene mucha capacidad por las áreas de estudio en las cuales se encuentra y en los contextos, y que de repente responde a situaciones con una forma adelantada, como lo haríamos a lo mejor, a diferencia mucho de nosotros, que nos tocó otra época, no significa que sean adultos, y no podemos tratar a un niño como adulto, ni darle la responsabilidad de adulto. El Sí. niño sí viene a ser un ser completo en toda la extensión de la palabra como ser, requiere de un proceso de formación y para eso requiere de adultos que lo cuiden, que lo protejan, que le den salvedad y que le den seguridad hasta que él pueda asumir la responsabilidad y el control de su vida. Por lo que nos dices, Luis, el problema cuando un niño está pasando, un menor de edad está pasando por esta circunstancia, el origen no está propiamente, como nos dices, en el adolescente o en el niño. El problema está en los padres, Sí. entonces, que son los que finalmente, junto con ellos, tendrían que recibir una orientación, con este caso, con el especialista, con el psicólogo o en un momento dado con el psiquiatra. Así es, recordemos que los adultos somos responsables de los niños, y ese es un tema muy importante y en todos los sentidos, no solo en el tema de suicidio, que ahorita es lo que nos atañe, pero nosotros como adultos somos responsables de cuidar a nuestros niños, tal vez como vecino, como tío, como padrino, como cualquier persona adulta que esté en un contexto. Cuando yo veo a un niño en una situación de peligro, yo debo de aprender a poderlo rescatar, salvaguardar y crear las condiciones para que las personas que tienen ese vínculo afectivo con él cercano puedan hacerse cargo. Todos Sí. somos responsables de los niños y de lo que sucede en las violencias, en el suicidio, en las situaciones que presentan, todos somos responsables de ellos. Y es importante comentarle a los papás Sí. que cuando vean esos indicadores en los niños,
puedan acercarse, pedir un apoyo a alguna de las clínicas. Mira, nosotros tenemos una gran ventaja. El 911 tiene un despacho exclusivo de psicólogos para atender las llamadas de crisis o de situaciones que tienen que ver con salud mental. Las personas pueden llamar, pedir comunicarse al despacho de salud mental, y las 24 horas del día, los 365 días del año, hay un psicólogo que puede recibir, atender en el momento, canalizar y orientar en caso de ser necesario. Los recursos están ahí. Tenemos grandes instituciones de salud que cuentan con personal capacitado para poder abordar y atender estos casos. Así brevemente, por el tiempo que tenemos encima, Luis, en el caso del adulto mayor, las señales, ¿cuáles son? Mira, el adulto mayor tiende a callar el suicidio, y una de las principales situaciones que les afecta a ellos es el desarraigo de su contexto, de su casa, sobre todo cuando comienzan a moverse de entre hijo e hijo para cuidarlos. Les genera mucha inestabilidad, les genera muy poca pertenencia, los hacen perder su zona de seguridad. Yo me iría en este momento a esa reflexión: cuidemos a nuestros adultos mayores, cuidemos la forma, en la dinámica en la que nos estamos trabajando, démosle seguridad también y soporte. Sobre todo escuchemos mucho lo que nos dicen, porque el adulto, digámoslo de esta manera, se va apagando poco a poco al sentir que se convierte en un estorbo y en una carga para todos los demás. Respetemos lo que ellos quieren también, ¿no? Por supuesto. Y nos habla, Luis, de los extremos, de cómo en el caso de los niños son los padres los que no están atendiendo a sus hijos, y luego vienen los años y son los hijos los que no están atendiendo a sus padres. Y también nosotros debemos de ser responsables de nuestros adultos mayores, como de los niños y de los adolescentes y de las mujeres que están tan expuestas a la violencia y a la agresión, en un mundo en el que normalizamos estas situaciones, y que sean comunes no significa que sean normales. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Con eso último nos quedamos entonces. Gracias, Luis Fernando Carvajal, psicólogo. ¿Cómo contactar a Luis Fernando? Con todo gusto, a través de mi WhatsApp, 6624610462. Por ahí estaré atendiendo cualquier duda o comentario o inquietud por parte del auditorio. Cuidemos la salud mental. Así es. Muchísimas gracias. Gracias. Un saludo. Buen día.